¿Alguna vez sintieron que la oscuridad los observa? ¿Que hay algo ahí, justo al otro lado de la puerta, esperando que cometan el error de abrirla? Hoy les traigo historias que van a hacerles pensar 2 veces antes de quedarse despiertos en Semana Santa. Hay una advertencia muy antigua que dice que esas noches no son para los que no saben respetar lo que camina entre nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a una noche más de Relatos de la Noche. Soy Uriel. Y esta noche nos acompañan voces desde Colombia y México. Apaguen las luces, pónganse cómodos y no abran ninguna puerta sin saber quién está del otro lado. Nuestra primera historia viene directamente de Colombia. Quien nos escribe prefiere que la llamemos Sofía, y lo que vivió hace apenas 4 años durante Semana Santa te cambia para siempre. Todo comenzó como unas vacaciones normales. Sofía y sus papás aprovecharon los días libres para visitar a la abuela en un pequeño pueblo. Era una casa enorme, vieja y llena de historia. Una casa que había pertenecido al bisabuelo de Sofía. De noche se transformaba completamente. Desde el primer momento en que pusieron un pie ahí, Sofía sintió que algo no estaba bien. Un malestar que se instala en el pecho. Esa primera noche, ninguno tenía sueño. Se quedaron viendo televisión hasta la medianoche e incluso bromearon sobre desvelarse en Semana Santa. Lo dijeron entre risas. Lo ignoraron y fue un error. Cuando finalmente se fueron a dormir, el cuarto tenía una pequeña ventana rota. Por ahí se colaba el viento frío. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Sofía se despertó por la atención de sus papás. Su papá la miró y le dijo en voz baja: ¿No escuchaste los ruidos? Ella dijo que no. Él llevaba rato escuchando pasos. Al principio pensó que era un gato sobre las tejas, pero los pasos se hicieron más pesados, lentos y deliberados. De repente, los ruidos se detuvieron, pero entonces escuchó un crujido. Esta vez no venía del techo, venía del pasillo exterior. Se asomó y el pasillo estaba vacío. Intentó calmarse, pero poco después la puerta del cuarto contiguo se cerró de golpe. Ese cuarto siempre permanecía cerrado con llave. Ahí guardaban las cosas del bisabuelo. Nadie entraba. Nadie debería haber estado ahí. El papá de Sofía revisó cada rincón y no encontró a nadie. Volvió al cuarto, envuelto en un silencio espeso e incómodo, hasta que se escuchó otro golpe, esta vez abajo. El portón de la entrada se había cerrado de golpe, a pesar del candado. El papá le escribió a la abuela por el teléfono para preguntarle si se había levantado o salido al patio. La respuesta llegó rápido a no. Ella no se había movido de su cuarto, pero dijo que iba a revisar. El portón seguía cerrado. Nadie lo había tocado. Después de eso, ya nadie intentó volver a cerrar los ojos. Se quedaron los 3 sentados en la cama, en silencio. El silencio de esa casa se volvió algo insoportable. Era el tipo de silencio que aprieta, que te hace consciente de cada pequeño sonido. Y entonces comenzó lo peor. Empezaron a escucharse sonidos en las puertas del pasillo. Un sonido lento, paciente, como si algo arrastrara las uñas suavemente sobre la madera, puerta por puerta. Avanzando, acercándose, nadie decía nada. Los 3 estaban completamente quietos, conteniendo la respiración. Tocaron su puerta. 3 golpes secos claros, deliberados. Nadie respondió. Nadie se atrevió a moverse. Unos segundos de silencio absoluto, y entonces volvieron a tocar, esta vez con más insistencia. El papá pensó que tal vez era la abuela y se levantó hacia la puerta. Fue entonces cuando Sofía miró hacia la ventana, hacia ese pequeño hueco roto en la esquina del vidrio viejo. Había algo ahí afuera, una silueta oscura, completamente inmóvil, pegada al vidrio. Lo que confirmó que había algo real fueron los ojos. Un par de ojos que la miraban fijamente a ella, que no parpadeaban, esperaban que su papá abriera la puerta. Sofía dice que apenas fueron unos segundos, pero que se sintieron eternos. Su papá abrió.
El pasillo estaba completamente vacío y en la ventana ya no había nada. Sofía no dijo una sola palabra. Sabía que si lo nombraba Sei volvía a Río, los ruidos continuaron durante un buen rato más, como si algo recorriera cada rincón sin prisa. Solo cuando empezó a asomar la primera luz del amanecer, todo Sei dit. Al día siguiente, nadie quiso hablar de lo que había pasado. Ese pacto silencioso que hacen las familias cuando algo lo supera. Al salir a la entrada, la abuela encontró huellas en el suelo, huellas de pies descalzos que iban directamente hasta la ventana del cuarto. Desde ese día, la abuela dejó una lámpara encendida en el pasillo. Dice que ya no le gusta ver la casa oscura. Así termina la primera historia. Y si creen que ya vieron todo, esperen a escuchar lo que sigue. Nos vamos a la Sierra de Puebla. Protectora o amenaza, ángel o demonio. Ustedes van a juzgar. Esta historia nos la comparte alguien que prefiere el anonimato, pero nos pidió que la llamáramos Ruby. Creció en la Sierra de Puebla, en una familia numerosa, con 2 hermanos mayores, y ella siendo la menor de todos. Su papá se fue cuando era muy pequeña, así que su mamá salía a trabajar todo el día y los hermanos se cuidaban entre sí. Y como suele pasar cuando eres la más chica, Ruby cargaba con algo. Era el blanco perfecto para las bromas. Algunas graciosas, otras que ya cruzaban una línea que no debería cruzarse. Una tarde, Ruby se quedó dormida sola en uno de los cuartos de la casa. Sus hermanos decidieron que era el momento perfecto para hacerle una de esas bromas que ellos consideraban divertida. Tomaron una muñeca, la pintaron de rojo para simular sangre y la colgaron del techo justo encima de donde ella dormía. Cuando Ruby abrió los ojos, lo primero que vio fue eso, la muñeca suspendida sobre su cara, encubierta de rojo. Mirándola desde arriba, el susto fue inmediato. Se soltó a llorar, se tapó la cara con la cobija y no entendía qué estaba pasando. Afuera, sus hermanos y los vecinos se reían sin parar, escondidos, disfrutando de la reacción. Y entonces, algo cambió. Alguien se sentó a su lado. Ruby lo sintió claramente, el peso en el colchón, la presencia junto a ella, una mano que se posó sobre su hombro con una suavidad que no tenía nada de amenazante, y ocurrió algo que ella misma no sabe explicar. Anne dejó de llorar casi al instante. El miedo simplemente se apagó. Lo que estaba ahí la jaló suavemente hacia su pecho. Ruby tenía los ojos abiertos, pero no podía ver bien a través de la tela, y por entre esa cobija alcanzó a distinguir algo en un vestido blanco. Cabello largo y negro, era una mujer. Después llegó su voz, suave como el murmullo de algo que no pertenece a este mundo. No estás sola, no tengas miedo, Anne, yo voy a cuidarte. Luego la soltó, se levantó, caminó hacia la puerta. Ruby se destapó la cara justo a tiempo para verla irse de espalda. Segundos después, sus hermanos entraron al cuarto riéndose. Bajaron la muñeca, acomodaron todo como si nada hubiera pasado. Pero esa mujer no se fue. Can el tiempo. Ruby empezó a notarla. La veía pasar de lejos por la casa o el patio. Y lo más inquietante fue cuando otras personas que visitaban la casa también comenzaron a verla y preguntaban quién era. Cuando Ruby les preguntaba cómo era, la descripción era la misma, era idéntica a ella. El mismo rostro, el mismo cabello. Los años pasaron. Ruby creció, se fue a vivir sola, y aunque los avistamientos se fueron espaciando, nunca desaparecieron del todo. Pero hubo una noche que Ruby no puede olvidar. Regresaba tarde a casa caminando, con los audífonos puestos. De reojo comenzó a notar que alguien caminaba del otro lado de la calle, al mismo ritmo que ella. Siguió caminando hasta llegar a una avenida grande. Sin semáforo, se quedó esperando a que los carros pasaran. Y fue en ese momento cuando la sintió más cerca. Giró levemente la mirada. La mujer venía hacia ella, pero no caminando. Venía corriendo, flotando, lanzándose hacia ella,
como si fuera a chocar de frente, sin ninguna intención de detenerse. El instinto tomó el control. Ruby dio un paso hacia atrás, y en ese mismo instante sintió un golpe seco y brutal en el cuerpo. Cayó hacia atrás varios metros, aterrizando entre unos arbustos. Se le salieron los audífonos, y entonces escuchó el impacto. Un carro se había estrellado justo en el lugar exacto donde ella estaba parada un segundo antes. Su protectora le había salvado la vida. Todo pasó en cuestión de segundos. Ruby se levantó como pudo, aturdida, con el cuerpo todavía procesando lo que acababa de ocurrir. El conductor salió del coche temblando, con los ojos desorbitados, repitiendo una y otra vez las mismas palabras como si su mente no pudiera avanzar. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Algo se me atravesó. Algo voló por la carretera. La policía llegó casi de inmediato. Le preguntaron a Ruby si había visto algo, si podía explicar qué había pasado. Ella dijo que no podía decirles la verdad. ¿Cómo describir a una mujer que es tu doble exacto, que flota, que corre sin tocar el suelo, que se lanza contra el tráfico? Pero Ruby sí la vio. Y desde esa noche, la pregunta que no la deja dormir es una sola. ¿La salvó o estuvo a punto de matarla? Porque si la mujer no se hubiera lanzado hacia ella, Ruby no habría dado ese paso hacia atrás, no habría caído. Pero al mismo tiempo, fue esa misma presencia la que se cruzó en el camino del conductor, la que provocó el accidente en primer lugar. ¿Protección o trampa? ¿Instinto de cuidado o algo mucho más oscuro, disfrazado de salvación? La familia de Ruby siempre tuvo su propia teoría. Decían que esa mujer era una especie de doble fantasmal, que los demonios a veces adoptan la apariencia de quienes quieren engañar. Pero Ruby llegó a contemplar otra posibilidad. ¿Y si así es exactamente como se ve tu ángel de la guarda, idéntico a ti? Con los años las apariciones se fueron haciendo más raras. 13 años después de aquella noche, Ruby solo la vio una vez más. Fue apenas un segundo, un destello. Ocurrió justo cuando Ruby estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida. Como si algo supiera exactamente cuándo hacerse presente. Como si nunca se hubiera ido del todo, solo esperando en algún lugar que no podemos ver. Pero la historia de Ruby no termina ahí, porque lo más inquietante no tiene que ver con ella, tiene que ver con sus hijos. Hace aproximadamente 5 años, su hijo mayor, R, estaba en casa de la abuela. Una tormenta se desató sin aviso. Se cortó la luz. Caminó por el pasillo y miró hacia adentro. Ahí estaba su mamá, sentada en la oscuridad inquieta. Pero su mamá no estaba en esa casa. Él lo sabía perfectamente. Y sin embargo, ahí estaba, sentado en la penumbra sin moverse, sin decir nada, solo mirando hacia adelante. Su hija de 12 años le contó algo que había guardado en silencio, que llevaba meses soñando con lo mismo. En ese sueño siempre aparecía una mujer vestida de blanco, con cabello largo y negro, la misma que Ruby lleva viendo décadas. Ruby le dijo que si alguna vez la ve estando despierta, que le avise de inmediato. No va a seguir también a su niña. Así cierra la historia de Ruby, sin respuestas definitivas, con esa sensación incómoda que nos deja preguntándonos qué tan solos estamos realmente. Pero comunidad, lo mejor está por venir. Nos vamos hasta la selva de Yucatán, donde un abuelo sigue contando su historia de leyenda. Un encuentro con algo tan oscuro y poderoso que lo dejó inconsciente durante una semana entera. Prepárense. Esto es lo que estaban esperando. Esta última historia de la noche nos llega desde el estado de Yucatán. Quien nos escribe prefiere el anonimato, pero quiso compartir algo que no le pertenece a él sino a su abuelo, un hombre que hoy ronda los 80 años. Cada vez que cuenta lo que vivió de niño, lo hace con la misma intensidad, con la misma mirada de quien sabe perfectamente que aquello fue real. Esta es su historia en sus propias palabras. Yo tendría unos 12 o 13 años cuando todo esto ocurrió. Aprendí a cazar desde los 8.
junto a mi papá. Éramos 10 en casa contando a mis padres, y yo era el mayor de todos. Eso significaba una responsabilidad que ningún niño debería cargar, pero así era la vida. Cuando mi papá no estaba, yo era el hombre de la casa. Mi papá se ausentaba con frecuencia para arrear el ganado hasta otros ranchos, algo que en aquellos tiempos podía tomar varios días de camino. En uno de esos viajes, cerca de noviembre, época de muertos, mi papá se fue por casi una semana. El hambre comenzó a hacerse sentir. Le insistí a mi mamá que me dejara salir a cazar. Ella se negó una y otra vez, especialmente en esas fechas de muertos. Pero el hambre puede más que el miedo, y finalmente ella cedió. Eran casi las 4 de la tarde cuando salí. Mi mamá me dio su bendición y me pidió que para las 9 de la noche ya estuviera de regreso, aunque no hubiera cazado nada. Estuve caminando un par de horas cuando encontré el rastro. Era la huella de un venado grande que se dirigía hacia un potrero abandonado. El problema fue que cuando llegué al potrero, ya había caído la noche. Ahí estaba el venado, un animal imponente de 6 puntas. Mis hermanos y mi mamá necesitaban comer. Le apunté al pecho a la altura del corazón y disparé. El venado dio un brinco y cayó. Pero en ese momento noté algo que no estaba bien. El monte entero había enmudecido. No había grillos, ni cigarras, ni luciérnagas. Caminé hacia donde había caído el animal. No estaba. Solo había un charco de sangre en el suelo. Sangre negra coagulada. En ese momento lo entendí. Tomé mis cosas y emprendí el regreso lo más rápido que pude, sin mirar atrás, poniendo distancia. La noche se fue cerrando más. Las baterías de mi lámpara estaban por agotarse, así que decidí apagarla para guiarme solo con la luna. Había recorrido medio kilómetro cuando escuché algo. Venía del lado de la brecha. Era un sonido pesado, como el golpe de una pezuña. El sonido se fue haciendo más fuerte, como si aquello estuviera caminando exactamente a mi ritmo, pegado a mi lado. April, El Paso. Luego empecé a correr. Encendí la lámpara, y fue entonces cuando me di cuenta de que eso seguía ahí. Fauti, Wilo, Vai. Parecía un hombre, pero se desplazaba en 4 patas, apoyándose con los nudillos. Sus manos eran puro hueso. Tenía un pelaje café oscuro. Se movía rápido, demasiado rápido. Lanzó un sonido entre un bufido y un chirrido que me lastimó los oídos. De repente se atravesó frente a mí y cruzó el camino de un lado al otro. En 4 patas me igualaba a mí de pie. Las lágrimas no me dejaban ver bien, pero reconocí un desvío que cruzaba sobre un cenote. Tomé ese camino. Crucé sobre un tronco caído sobre el cenote y a lo lejos vi la luz del rancho. Estaba cerca, a 10 minutos de casa, pero esa cosa me alcanzó. Estaba frente a mí amparada sobre sus 2 patas, erguida en medio del camino, bloqueándome el paso. De pie medía fácilmente 2,5 metros. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo, y entonces escuché un disparo en seco cercano al instante. Los pájaros comenzaron a cantar, pájaros que solo cantan de día. Cantaron todos a la vez, como si hubiera amanecido. Esa cosa empezó a moverse de manera errática, como si el canto le causara un dolor insoportable. Giró y desapareció en la oscuridad. Yo no pude más. No recuerdo nada después de eso. Mi cuerpo simplemente se apagó. El siguiente recuerdo que tiene el abuelo es despertar en un lugar que no reconocía. Estaba recostado al pie de un altar con pequeñas figuras de barro a su alrededor. Cerca de un cenote. Era de noche. Había una señora hablando con alguien que él nunca pudo ver. La voz de la señora era normal, tranquila, pero la otra voz resonaba desde adentro. Venía de todas partes a la vez, grave, profunda, como si el aire mismo hablara. Logró recomponerse lo suficiente para sentarse. La señora detuvo su conversación, lo miró y le sonrió con esa calma. «Muchacho, tienes mucha suerte. Caxwell te quería llevar. Lo hiciste enojar y te estaba esperando». Ese nombre, Caxwell, no le sonaba de nada, pero al escucharlo sintió algo frío y antiguo,
que reconoció el nombre. La señora se llamaba Leenan. Lo que le explicó en las horas siguientes fue abriendo poco a poco lo que había ocurrido. El abuelo había estado así durante casi una semana entera, con fiebre alta, despertando a gritos, sentándose con los ojos en blanco. Fue su mamá quien lo salvó esa primera noche. Ella vio a un colibrí acercarse de manera inusual en plena oscuridad. Entró a la casa, tomó la escopeta de su esposo y volvió a salir. Los perros ladraban frenéticos hacia el camino. A lo lejos vio la luz de la linterna de su hijo moviéndose de manera caótica, como alguien que corre sin control. Se montó al caballo sin silla y salió a toda velocidad. Al acercarse vio lo que bloqueaba el camino, algo que estaba parado frente a él, enorme, inmóvil, esperando. El caballo se negó a seguir adelante y la tiró. Ella se levantó como pudo y disparó directamente hacia aquella cosa. Fue ese disparo el que hizo retroceder a Kaksur. Y fue esa mujer, sola en la oscuridad, quien se interpuso entre su hijo y algo que no tenía nombre. Lo cargó en sus brazos y lo llevó al rancho. La fiebre era altísima. A la mañana siguiente lo llevó con Leenan, la curandera. Supo de inmediato que lo que cargaba encima no era una enfermedad común. Había algo adherido a él. Leen comenzó un ritual para comunicarse con los Alaxes, para entender qué era exactamente lo que lo estaba atormentando. Vio el venado de 6 puntas, vio el disparo. Entendió que aquella presa era un animal bajo la protección del Sip Ancaxwell, el demonio de la selva. Había sido despertado por esa cacería. Pero Len encontró algo más sano. El Tunit, la piedra del venado. Un amuleto rarísimo ligado al espíritu del dueño del monte. Él lo había guardado en secreto. Envolvió el amuleto en un pedazo de ropa y lo sumergió en el agua del cenote. Invocó al Alex más antiguo. Pasaron muchas horas. Cuando terminó, el abuelo abrió los ojos por primera vez en casi una semana, consciente. Akos Dispius se encontró con el hijo de Lin. Le contó que el amuleto se había convertido en ceniza blanca, saldada la deuda con el Sip de la única manera posible. Desde esa noche, nunca volvió a encontrar a Kaksue, aunque a veces sueña con él, con esa figura enorme en 4 patas, bloqueando el camino. Pero ya no está solo. Y con eso, comunidad, cerramos esta noche. 3 historias, 3 mundos distintos. Respeten lo que no entienden. Buenas